Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Viejo, mi querido viejo. Si tiene a su papá a la par, dígale: viejo, mi querido viejo. Ah, sí, para los niños ya usted, aunque tenga 25, 30 años, ya está viejo. Todo es relativo. Yo me junto con unos amigos que tienen 90 y me dicen: qué joven está, me dicen. Cuando yo tenía su edad era un patojo. Es relativo, eso de la edad. Pero la verdad es que ser padre no es difícil. Es verdaderamente imposible sin la ayuda de Dios, el Padre nuestro que está en los cielos. Si Dios no nos ayuda en este rol como padres, tenemos un desafío verdaderamente muy difícil. Cuando llega uno a la edad en que sus hijos ya son adultos y ya tienen ellos sus propios hijos, pues uno dice que Dios los ayude a ellos como me ayudó a mí, porque es una tarea difícil. Hay que criar a los hijos, hay que alimentar a los hijos, hay que educar a los hijos. Hay muchas cosas que tenemos que ser como padres y hacer como padres. Pero uno de los roles más importantes que tenemos como padres es mostrar a nuestros hijos lo que Dios es. La mejor manera de que un niño conozca a Dios es conociendo a su papá. Porque para un niño su papá es su Dios, es su todo. Un niño depende totalmente de su papá desde que está en el vientre de la madre. Y cuando nace es una criatura que requiere cuidados 24 horas, 7 días a la semana. Y por eso es tan importante que nosotros como padres asumamos esa figura del Padre terrenal que fue escogida por Dios para representar la figura del Padre celestial. Hay muchos que tienen grandes dificultades para creer en Dios y conocer a Dios porque han tenido una relación con su padre muy mala. Han tenido un padre que no sirvió para nada. Han tenido un padre que no logró demostrar con su conducta y con su vida lo que Dios es. Por eso los papás tenemos una enorme responsabilidad con Dios. La responsabilidad es modelar lo que el Padre Dios es. Si modelamos al Padre Dios en nuestras vidas para nuestros hijos, se hará muy fácil para ellos conocer al Padre Dios. Si no modelamos al Padre Dios, nuestros hijos tendrán una idea distorsionada de lo que el Padre Dios es. Si un padre es injusto con sus hijos, tendrán dificultades los hijos en pensar que Dios es justo. Si un padre es abusivo con sus hijos, estará mostrando una situación que complicará a sus hijos entender que Dios es justo, que Dios es amor. ¿Cómo modelar entonces al Padre Celestial, al Padre Dios? Miren qué tarea la que nos toca. No es fácil que nosotros representemos a Dios delante de nuestros hijos y que modelemos a Dios, que se vea en nosotros. En todo cristiano, sea hombre o mujer, por supuesto, Dios está formando la imagen de su Hijo. Y Él nos dice: sean santos porque yo soy santo. Pero hoy, específicamente hablando de los padres, veremos algunas de las características más importantes de el Padre Dios. De esa manera, no solo los papás, sino aún las mamás, podremos imitar el corazón del Padre Dios, permitiendo que nuestros hijos tengan una correcta
perfecta imagen de aquel que nos creó para buenas obras. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les enseñó un modelo de oración que aparece en Mateo capítulo 6. Y les dio varias instrucciones sobre la oración. Y les dice, cuando oren, Mateo 6:6, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Dígale a su vecino así suavecito para que no digamos todos, Dios ve lo que haces en secreto. Y usted ahorita dijo, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios ve lo que hacemos en secreto? Él mira todo lo que nosotros hacemos. Nosotros creemos que nos escondimos de la mujer, de la suegra, de todo el mundo, y lo hicimos en secreto. Según nosotros lo hicimos en secreto. Pero ¿sabe quién estaba ahí? Cuando usted estaba en aquel motel con aquella prostituta, ¿sabe quién estaba ahí viendo lo que usted hacía? El padre. Al padre no le da pena entrar a un motel a verlo. Como un padre natural, entra al cuarto de su hijo y mira a su hijo en las peores condiciones. Cuando es chiquito lo ve, cuando se hizo el 1 o cuando se hizo el 2, lo ve embarrado completo. Pero no solo lo ve embarrado, lo cambia, lo limpia. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros la embarramos en nuestra vida. Nos toma y si nos arrepentimos, Él nos limpia, nos quita lo sucio y nos prepara de nuevo, porque Él ve lo que hacemos en secreto. Es que Dios es omnisciente. Y omnisciente quiere decir que es un atributo que le permite a Él saber todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce aún lo que según nosotros hacemos en secreto. ¿Podemos imitar esta característica de Dios? Por supuesto que no. Nosotros no somos omniscientes, pero pareciera que las mamás sí, ¿verdad? Y los papás también. Se le queda viendo el papá al hijo y le dice, ¿vos por qué venís bolo? Yo no vengo bolo. Pero el papá sabe. ¿Vos qué fumaste? ¿Vos con quién estuviste? Y trae olor a perfume 7 machos. Y sabe que ese no es el de su hijo. Aunque no somos omniscientes los papás, tenemos que aprender a discernir y a investigar y a averiguar todo lo que podamos sobre nuestros hijos. Así que conozca a sus hijos e interésese aún en lo más secreto de ellos. Dígale a su vecino, conozca a sus hijos. Yo me sorprendo en nuestro colegio en algunas ocasiones cuando hay que llamar a los papás para darles queja de la conducta de sus hijos, que los papás son los más sorprendidos al darse cuenta que su hijo es casi un marero. No puede ser que mi hijo le esté metiendo la cabeza a su compañero en la taza del inodoro. Mira, aquí está el video, lo grabó su compañero. Ahora con tanto video que hay, ya no pueden decir que no. Dios está grabando un video de todo lo que hacemos nosotros, aún lo que hacemos en secreto.
Señora, cuando usted se va a meter allá con aquel brujo de la boca del monte, ahí está el Señor presente. Y usted es servidora de la fratera, metida en brujerías. No puede ser. Pues nosotros como padres tenemos que responder sin problema preguntas como la siguiente: ¿qué programas de televisión ve mi hijo? Es que ahora tenemos la tele en la sala y la tele en el cuarto de nuestro hijo. ¿Qué mira nuestro hijo? ¿Cuáles son los programas? Por eso, si usted contrata servicios de cable, contrátelos sin aquella sección que se llama de programa para adultos, programas de pornografía. Porque si usted lo contrata y se lo pone a su hijo, ¿qué va a hacer su hijo? Verlos. ¿Qué es lo que ve su hijo en televisión? ¿Cuáles son sus cantantes favoritos? Algunos tienen hasta sus cuartos llenos de afiches de Lady Gaga. ¿Cuáles son los cantantes favoritos de sus hijos? ¿Cuáles son sus mejores amigos? Un día le dije a mi esposa, gracias a Dios que solo hijos tuvimos, hijos varones, porque al ver a algunos de los amigos de estos no los hubiera querido de yernos. ¿Quiénes son los mejores amigos de sus hijos? A lo mejor usted hasta recibe en la casa al muchacho y todo y ni sabe que él es un distribuidor de cocaína. Y usted simplemente dice, ay, ese muchacho tan chispudo, tan alegre, tan divertido, drogadicto es. ¿Quiénes son los mejores amigos de sus hijos? Mira, mi hijo, ese tu amigo, de veras que se le nota que le va bien. Cada semana viene con carro diferente. Ratero es. Ladrón de carros. ¿Y cómo hace tu hijo o tu amigo para que le vaya tan bien? Lo veo yo con rollos de billetes en la bolsa. Le veo que tiene dólares, que tiene marcos. Extorsionista. ¿Cuáles son las fortalezas de sus hijos? Hay hijos que tienen como fortaleza los deportes, otros no. Otros tiran una patada y no le dan ni al aire. ¿Cuáles son las fortalezas de sus hijos? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué libros además de los del colegio está leyendo? Me encanta cuando oigo padres que me dicen, pastor, leímos en la familia Escuela para Padres y todos participamos. Y los hijos opinan, y los hijos dicen, y la mamá dice, y el papá dice. Tenemos que asegurarnos que nuestros hijos lean libros instructivos, aparte de todos los académicos que les toca leer. Deles buenas lecturas. ¿Cuál es su agenda semanal? ¿A dónde va su hijo cada semana? Me ha sorprendido ver hijos e hijas que los papás pensaban que estaban inscritos en la universidad y que iban mes a mes, semana a semana, día a día a estudiar, pero no, le daban para pagar la universidad y con ese dinero que recibían se pasaban todas las semanas de restaurante en restaurante, de club nocturno en club nocturno, de vagos. Y 2 o 3 años más tarde se fueron a dar cuenta que sus hijos no estaban en la U. ¿Cómo puede ser? Sí, es que yo confío en mi hijo, sí, confíe, pero chequee. Hay maneras muy discretas. Yo le decía a mis hijos, mira, pide una certificación de tus cursos para que después cuando tengas que graduarte no te digan que no lo sacaste. Entonces,
trimestre o cada semestre, llegaba, me decía, mira papá, aquí está la certificación de los cursos que gané. Te felicito, mijo, pero era una manera de saber que estaba. Chequéelo. Mire, el hecho de que usted espere a su hijo y lo abrace y lo bese, no es solo porque lo quiere, es para ver si no viene de hondo aguaro. Sí, por algo nos dio Dios la nariz, no solo para ser metidos, sino para oler. Es importante ver qué están haciendo nuestros hijos. Porque a veces, por ejemplo, los niños chiquitos ven un pastel que usted tiene ahí para el cumpleaños o para el postre y de repente usted ve que el pastel le falta un pedazo y es de chocolate. Y usted le dice al chiquito, ¿quién se comió este pastel que no era para este momento? A saber, mami, con chocolate en toda la boca. Y la mamá por un rato se hace que no sabe, pero sabe y empieza a exhortarlo, y empieza a enseñarlo. ¿Qué actitudes como padre tomo que me alejan de mi hijo? ¿Qué comentarios he hecho que le desagradan? ¿Qué puede hacer para conocer a sus hijos? Número 1, platique con ellos. Elemental, mi querido Watson. ¿Cuándo fue la última vez que usted platicó con sus hijos? Leí en un estudio hace muchos años que la mayoría de padres hablan con sus hijos 2 minutos al día. ¿Usted quiere conocer a sus hijos? Siéntese con ellos alrededor de la mesa y platique con ellos. Aquí tenemos un dicho que dice, el pez por su boca muere. Hable. Cuando la gente habla, empieza a revelarnos lo que están haciendo, lo que están pensando. No solo los sermonee, verdaderamente escúchelos. Ayer cumplió años una de mis bellas nietas, cumplió 5 años. Y cuando yo bajé a saludarla, corrió, abuelito, mira, me dijo, vengo vestida de la reina Elsa. Yo ni sabía quién era esa reina Elsa. La única reina Elsa que yo conozco es mi mujer. Y me empezó a contar quién era la reina Elsa y toda la trama de la historia. Y me dijo, y hay una canción, y se puso a cantar la canción. Y yo me di gusto sentado oyéndole toda la historia. Si yo quiero conocer qué quieren mis nietos, qué piensan mis nietos, qué tengo que hacer, escucharlos. Y lo mismo tenemos que hacer cuando no tenemos nietos, pero tenemos hijos, escucharlos. Yo sé que a veces a los niños y a los hijos les cuesta hablar. Hay algunos que son un poco tímidos, pero nosotros hemos contribuido a que sean así, por avergonzarlos a veces, por no permitirles hablar. Permítales que hablen, porque entonces un niño va a decirle alrededor de la mesa, fíjate papi que hoy un niño en el colegio me bajó el pantalón. No se escandalice, óigalo. ¿Y qué pasó, mijo? Pues fíjate que me hizo esto, me dijo aquello. Ajá. Si usted no tiene tiempo para escuchar a sus hijos, no se va a enterar de las cosas que pasan. Platique con sus hijos. A veces tomamos más tiempo para conocer a un nuevo empleado y lo escuchamos y lo investigamos y le pasamos el detector de mentiras y le hacemos llenar formularios y hacemos de todo tipo. ¿Y a nuestro hijo qué? También hay que escucharlo y hay que ponerle atención. Y para eso es bueno compartir la mesa y los alimentos juntos, pero hay que hacerlo libre de celulares y distracciones. Hoy, cuando al fin logramos juntarnos en la mesa, lamentablemente, en el viejo oeste cada uno ponía su pistola ahí, ¿verdad? Ahora cada uno saca su celular. Y estamos más pendientes del celular que del hijo que está ahí
que de la abuelita que está ahí, que el papá que está allí, que la nuera que está ahí, todos pendientes del celular. Deje el celular un par de horas por ahí, pues. Platique. Hijo que ya está viejo y que ya tiene su celular. Yo sé que le va a costar porque usted es un adicto al celular. Pero pídale a Dios que le permita en ese rato que están en la mesa oír y hablar. Haga preguntas abiertas para que sus hijos compartan sus experiencias. Entre a su cuarto y tan solo sea un acompañante. A veces simplemente nuestros hijos lo que quieren es que estemos a la par de ellos. A lo mejor la novia los mandó a volar. ¿Cuántos han tenido un hijo que los mandó a volar la novia? O al revés. Nuestros hijos en ese momento no quieren ni que los sermoniemos, ni que los regañemos. A veces solo quieren estar con nosotros. Hace poco uno me decía, una de las experiencias que más recuerdo con agrado es cuando tuve aquel problema con X novia y me invitaste a ir al cine. Y no dijiste nada, solamente fuimos al cine, estuvimos ahí. Yo ni me acuerdo qué película vi, me dijo, pero solo que estuvieras a la par, ¿cómo me sirvió? Mi hermano, recuérdese que usted es el único que puede ser el papá de su hijo. Si hace algún tiempo se inauguró la casa de Dios del pastor Cash Luna, y yo arreglé toda mi agenda para poder estar allí en la inauguración. Esa semana le dicen a mi hijo mayor, la Universidad Mariano Galvez, su graduación es tal día, tal hora, exactamente el día y la hora de la graduación del templo de Casa de Dios. ¿Qué creen que tuve que hacer? ¿Cancelar la graduación de mi hijo? Cancelé mi visita. Le escribí al pastor Cash y le dije, lamentablemente quería estar en tu gran evento, no voy a poder estar porque mi hijo se va a graduar, va a sacar una maestría y además me pidió que sea su padrino, además de tata padrino. Ahí estaba yo con la toga como que era un gran académico, a la par de él en su graduación. Pero nuestros hijos nos necesitan, chiquitos y viejitos nos necesitan. Así que interésese por lo que a su hijo le interesa. A su hijo le interesa el fútbol, sí. Mis hijos resultaron siendo muy fanáticos de la Liga Española y me empezaron a hablar que el Barça, que el Real Madrid. La verdad, yo tenía años de no estar metido en el fútbol. Entonces decidí, voy a contratar una empresa de cable que ofrece la Liga Española para que la puedan ver y yo verla con ellos. Al final solo yo la resulté viendo. Lo peor es que me dejaron enganchado. Pero lo disfruto. Y gracias a Dios que a mi mujer le gusta también. Ahí nos ponemos juntos a comentar las cosas y a verlas. Dios conoce de nosotros aún lo más secreto. Así que decida imitar esta característica del Padre Celestial. En segundo lugar, el Padre Celestial conoce todas las necesidades de sus hijos. Mateo 6:7 dice, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Por supuesto que uno de papá debe saber que su hijo necesita zapatos. Ya carga los dedos así dentro de los zapatos, porque usted no los compró a tiempo. Usted debe darse cuenta que su hijo está creciendo. Ya los viejos no crecemos tanto, simplemente nos ensanchamos. ¿Verdad? Pero los niños crecen todo el tiempo. Y hay que estar atento uno para ver cómo le quedan los zapatos, cómo le quedan los pantalones, cómo le queda la cama.
Qué importante es que nosotros suplamos para nuestros hijos lo que necesitan, sea atención médica, sea alimentación, sea vestuario, sea corrección, sea sabiduría. Por eso es que les animo a que compren el libro Escuela para Padres. Alas para tu familia, les va a servir, se van a abrir sus ojos y sus criterios para darse cuenta de todo lo que necesitan nuestros hijos. Dios sabe lo que necesitamos y no tenemos que pedirle para recordarle, porque Él ya sabe. Nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Por supuesto, hay un acto de oración en el cual pedimos al Señor y Él nos da lo que pedimos, pero antes de que lo pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Conozca lo que su hijo necesita. Recuerde que ningún hijo es igual. ¿Cuántos han tenido más de un hijo? Varios. ¿Son iguales todos sus hijos? No. No son iguales. Nacen del mismo papá, de la misma mamá, se crían en la misma casa, van al mismo colegio, pero son diferentes. ¿Sí o no? Algunos son muy extrovertidos, ¿sí? Otros son un poco más reservados. Algunos son conservadores en su vestuario, otros son chiflados en su vestuario. ¿Verdad? Diferentes. A algunos les gusta dormir un poco más, otros rara vez duermen. Los hijos son diferentes. Por eso es importante conocer a cada uno, para que podamos nosotros tratarlo como corresponde. La necesidad para cada uno de sus hijos es diferente. Si la necesidad es diferente, la forma de suplirla también. No puede utilizar la misma forma de paternidad con todos sus hijos, pues lo que funciona con uno podrá no funcionar con el otro. ¿Qué necesita nuestro hijo? Sustento. Aliméntelo bien, no le compre solo comida chatarra. Aliméntelo bien. Necesita tiempo. A cada uno hay que darle tiempo. Les he contado que aun cuando se casó el último de nuestros hijos, busqué la manera de provocar cómo estar juntos. Por eso organicé un desayuno semanal con nuestros hijos. Y una vez a la semana me reúno con ellos a desayunar. Solo los hijos, no las nueras, no los nietos. Para ellos hay otras reuniones, pero las semanales con los hijos. Para que tengan la oportunidad de estar con sus papás, platicar, contar de sus actividades, compartirles de las nuestras, contarles de nuestros achaques. Porque ya también los hijos grandes se preocupan de que los papás se van a morir. Por lo menos hay que darles la paz y tranquilidad de decirles: ya compré mi servicio funerario. Tranquilos, ahí está en el archivo. Ellos, los hijos, necesitan ejemplo, aliento. ¿Qué más necesita su hijo? ¿Conoce las necesidades de sus hijos? Existen muchos hijos heridos porque su papá nunca conoció la necesidad de su hijo y la indiferencia ha resentido el corazón de sus hijos. Y por eso hay hijos que se despreocupan de sus papás. Los papás se enferman, los papás se quedan sin nada y a los hijos no se les mueve el corazón para darles una mano, una ayuda, un dinero, porque crecieron heridos, resentidos. Muchos hijos han crecido resentidos porque el papá nunca estuvo en la casa, nunca suplió para sus necesidades básicas, ni para su colegio, ni para sus útiles, ni para su salud, ni para sus deportes, para nada. Y algunos han crecido resentidos porque su papá simplemente fue un don Juan Tenorio. Todas las vecinas del barrio lo querían, menos sus hijos. Hay que tener cuidado, no provocar ese tipo de resentimientos en nuestros hijos. Ellos necesitan ese
Cuidado para que no crezcan resentidos. El Padre Celestial es completamente accesible y por eso en el versículo 9 dice, ustedes, Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Lecciones básicas de la vida cristiana. Nunca Jesús dijo, oren así, Madre nuestra que estás en los cielos. Siempre enseñó a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Y eso es importante. Nos enseñó a orar directamente al Padre. Además nos enseñó que tenemos acceso directo a Dios en cualquier momento a través de la oración. Yo trato como pastor de esta hermosa y gran iglesia de estar accesible todo el tiempo al mayor número de personas que puedo. Naturalmente, entre más hemos crecido, más se complica la situación, pero estoy accesible a los que necesitan. Sin embargo, mis hijos no me piden audiencia. Simplemente me llaman y me dicen, mira, ¿podrías firmarme un cheque? Con mucho gusto. Mira, ¿podríamos salir a comer con fulano de tal? Con mucho gusto. Ellos tienen teléfono directo y hablan con el pastor de la Frater, y simplemente el pastor de la Frater mira que es su hijo y lo atiende inmediatamente. Ahora, el Padre nuestro que está en los cielos es todavía millones de veces más accesible que yo. Cuando usted necesita que el Padre nuestro lo atienda, ore y dígale, Padre nuestro que estás en el cielo, sácame de este clavo, Padre. Ayúdame en este momento. Señor, estoy afligido. Señor, estoy amenazado. Señor, tengo un hijo enfermo. Señor, necesito que me proveas. Señor, que me protejas. El Padre nuestro que está en los cielos no está lejos. Está al alcance de una oración. Si usted ora al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a atender. ¿Por qué? Porque Él es su papá. Dígale a su vecino, Dios es mi Padre. Sí, Dios es mi Padre. Y a Él lo puedo accesar en cualquier momento. Cualquier momento. ¿Tienen sus hijos acceso directo a usted y usted es una buena actitud que desean acercarse? ¿Tiene una buena actitud? Si contestamos el teléfono molestos a nuestros hijos porque nos llamaron, puede ser que ya no nos llamen. A veces estamos en reuniones importantes, pero nuestros teléfonos tienen recursos maravillosos. Simplemente podemos escribirle y decirle, mira, estoy ahorita en una reunión, te atiendo en un momento. Y algunas veces estamos en una reunión importante y llama a uno de los hijos y les he dicho, mire, permítame, solo voy a ver qué quiere mi hijo. Cuando estaban en la casa y mis hijos me llamaban a las 11 de la noche, ¿por qué creen que era? Papá, sí, dejé la llave adentro del carro. ¿Y qué tenía que hacer el papá? Levantar, sacar la llave de repuesto, la copia, ir a donde está, aquí está. O la otra, papá, sí, chocamos, papá. Es típico, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer uno de papá? Ir a maltratarlos ahí delante de todos. Tiene que ir uno a socorrerlos, a ver que se resuelve el asunto, que no se compliquen las cosas. El Padre nuestro que está en los cielos cuida de nosotros. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y cuidar de nuestros hijos.
Que sus hijos tengan acceso directo a usted en todo momento. Porque sus hijos son la herencia de Dios que usted debe cuidar. Haga de sus hijos su prioridad. El Padre Celestial exige que sus hijos extiendan perdón como un requisito para poder otorgarnos su perdón. Dice el versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Si algo tenemos que enseñar a nuestros hijos es a perdonar y a pedir perdón. Es asombroso cómo en la oración del Padre Nuestro Jesús nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, no esperemos que Dios nos perdone. ¿Le ofendió a su esposa? Perdónela. ¿La ofendió a su esposo? Perdónelo. Sí, antenoche le hablaba a 330 parejas en uno de los hoteles principales del país. Y les decía, uno de los secretos para mantener un amor permanente, para estar enamorados por siempre, es estar siempre dispuestos a pedir perdón. ¿Se acuerdan ustedes de aquella película de allá de los 60, creo que se llamaba Love Story, historia de amor? La moraleja al final es: amar es nunca tener que pedir perdón. Equivocada. El que ama pide perdón, el que ama perdona, y nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Sí, yo sé que sus hijos a veces llegan: papá, sí, perdí el año, papá. Y usted ni ha terminado de pagar el colegio, debe 3 meses todavía. Perdí, papá. ¿Qué hace usted con su hijo? ¿Qué le queda? No puede ir al Roosevelt o al hospital del ICSA a decir: cámbienmelo, denme otro. Se tiene que quedar con ese haraganote y ayudarlo a corregir sus errores y a mejorar sus prácticas y hábitos de estudio para que el próximo año pase, aunque sea raspado. Pero eso sí, nunca permita que sus hijos vean las calificaciones que usted sacó, porque van a decir: genética. Perdone y pida perdón. Si usted se equivocó, perdone a sus hijos. A veces castigamos a un hijo y él no es el culpable. Fueron los otros los que lo embrocaron a él, lo hicieron el chivo expiatorio. Y si castigamos a uno que no es y después sabemos la verdad, pidamos perdón. Enseñemos a perdonar y enseñemos a pedir perdón, porque si no viviremos resentidos. Si usted ha vivido resentido por muchos años porque su papá le hizo mucho daño, hoy es un buen día para que usted perdone a su papá, aunque ya esté viejo, aunque ya sea calavera en la tumba. Tiene que perdonar. Es un mandato del Señor. Nosotros necesitamos del Señor enseñar a nuestros hijos la revelación de Dios. Dios nos revela como Padre que es sus grandes verdades, y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la revelación de Dios que encontramos en la Biblia. ¿Cómo podemos comenzar la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos? Establezcamos un devocional antes de acostarse con ellos. Hable y ore con ellos, enséñeles principios bíblicos. A la hora de ir en el carro para el colegio con ellos, ponga allí la Biblia en audio, enséñeles a cantar, enséñeles a orar. Aproveche cuando está con ellos. Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio 6:4:
Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El sueño es que cada hijo decida entregar su alma a Jesús. No solo porque un predicador lo guiará en la oración de arrepentimiento de pecados. Lo ideal es que sea usted quien le presente el evangelio a su propio hijo y entregue él su vida a Cristo ahí en su propia mesa, en su propio dormitorio, y que luego venga a hacerlo público a la iglesia. Pero qué mejor que el padre y la madre lleven a su hijo a conocer a Jesús. Dije al comenzar, ser padre no es difícil. Es realmente imposible sin la ayuda de Dios nuestro Señor. Porque somos padres, hemos cometido errores, hemos fallado en algunas cosas y necesitamos que Dios nos perdone y nuestros hijos nos perdonen por los errores, por las faltas, por las culpas. Pero también tenemos que aprender a perdonar por los errores, las faltas y las culpas de nuestros propios padres o de nuestros propios hijos. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.